En las sombras de Haití, un caso real de zombificación. La infección se propaga, desatando el horror. Hoy vamos a abrir un expediente que, la verdad, borra por completo la línea entre la vida y un auténtico cuento de terror. Es una historia real, y lo que es más escalofriante, está documentada. La historia de un hombre que fue enterrado vivo. Este es el expediente de Clavius Narcis. A ver, detengámonos un momento a pensar en el horror absoluto que hay en esas palabras. Ser un prisionero, consciente, pero atrapado en un cuerpo que el mundo entero ya dio por muerto. Esa justamente es la premisa de toda esta investigación. Y aquí está la pregunta central, la que desafió a la ciencia, a la lógica, a la ley. Y ojo, no es una pregunta sobre fantasmas o cosas sobrenaturales, sino sobre un crimen tan sofisticado que es capaz de imitar a la muerte misma. Vamos a intentar descifrarlo. Para poder responder a esa pregunta, primero tenemos que conocer a nuestro protagonista. Así que vámonos al Valle de Artibonite, en Haití. El hogar de Clavius Narcis, el hombre que literalmente murió 2 veces. Lo más increíble de este caso es que no hablamos de rumores ni leyendas, todo está en papeles oficiales. Miren, el 30 de abril de 1962, Narcis llega al hospital con fiebre, dolores por todo el cuerpo. Su salud se deteriora tan pero tan rápido que solo 2 días después, 2 médicos, uno de ellos de hecho estadounidense, firman su certificado de defunción. Al día siguiente lo entierran. Y después de eso, silencio. Un silencio que duró casi 2 décadas. Ok, ya vimos los hechos fríos, los documentos, pero ahora vamos a pasar a la narración en primera persona, a la crónica del infierno que Clavius Narcis vivió justo después de que la tapa de su ataúd se cerrara para siempre. El relato de Narcis es, sin exagerar, una ilustración de terror hecha realidad. Él describió esa sensación, la de estar completamente paralizado, escuchando a su propia hermana llorar sobre su ataúd. Sintió la tierra caer sobre la madera, sobre él. Y luego, en la más absoluta oscuridad de la tumba, oyó cómo lo desenterraban, pero no para salvarlo, sino para esclavizarlo. 18 años. Pensemos en esa cifra. Es una vida entera. Durante 18 largos años, su familia le lloró, su nombre estaba grabado en una lápida, y él simplemente estaba perdido, trabajando como un autómata en una plantación lejana, borrado por completo del mundo de los vivos. Claro, la reaparición de Narcis en 1980 no solo dejó en shock a su pueblo, sino que activó una investigación formal. La lideró un psiquiatra haitiano, el Dr. Lamarque Dullon, y tiempo después se sumó el etnobotánico de Harvard, Wade Davis. La superstición estaba a punto de chocar de frente con la ciencia. Los investigadores hicieron una pregunta lógica. Si la historia de Narcis era cierta, tenía que existir un método, un cómo. Y la investigación se enfocó rápidamente en una sustancia secreta, un polvo que los locales llamaban poudre zombie, el polvo zombie, preparado por hechiceros conocidos como bokors. Y es justo aquí donde la investigación forense se vuelve absolutamente fascinante. Porque lo que descubrieron no fue magia ni vudú. Fue una farmacología compleja, letal, un conocimiento ancestral que se usaba para cometer el crimen perfecto. Resulta que el proceso no era un solo acto, era un ataque químico perfectamente orquestado en 2 tiempos. Primero, se necesitaba una sustancia para simular la muerte, y segundo, que quizás es lo más importante, se necesitaba otra para mantener a la víctima en un estado de total sumisión después de sacarla de la tumba. La primera pieza del rompecabezas. Wade Davis consiguió muestras de ese polvo zombie, y el análisis reveló algo increíble: tetrodotoxina, una toxina que viene del pez globo. Esta sustancia, en una dosis súper precisa, puede detener el pulso y la respiración a niveles casi imposibles de detectar en un examen médico de 1962. Y todo mientras la víctima permanece consciente. Esto explica cómo Narcis pudo ser declarado muerto por 2 doctores. Y aquí viene la segunda parte del ataque, la que asegura el control. Una vez que la víctima es desenterrada, se le da de forma regular una pasta hecha con datura, también conocida como estramonio. Sus componentes provocan un estado de delirio constante, borran la memoria y hacen que la persona sea extremadamente fácil de manipular. Básicamente los convierten en esclavos perfectos. La combinación es diabólica. Por un lado tienes la tetrodotoxina, que provoca una muerte fisiológica aparente. Por otro, la datura, que provoca una muerte psicológica, borrando la voluntad y la identidad. Es un ataque doble, al cuerpo y a la mente, diseñado para crear lo que la cultura local conoce como un zombie. Pero, un momento,
La farmacología por sí sola no lo explica todo. Para entender de verdad por qué ocurre esto, tenemos que ver cómo esta ciencia criminal encaja en un contexto social y legal muy poderoso que existe en Haití. Y esto es asombroso. El propio Código Penal haitiano, desde el siglo XIX, reconoce este crimen. No lo llama zombificación, pero describe el acto de usar una sustancia para dejar a alguien en un estado letárgico, que parezca muerto y lo entierren, y lo califica explícitamente como asesinato. O sea, la ley sabía que esto era real. El veneno funciona tan bien porque está envuelto en todo un sistema de creencias que lo hace todavía más poderoso. Los Bokors son los que lo preparan, a menudo contratados por sociedades secretas para aplicar una especie de justicia paralela. La víctima, que creció escuchando historias de zombies, sufre un colapso psicológico que, junto con las drogas, la somete por completo. Y el motivo de Narcís fue tan mundano como terrible. Su propio hermano lo vendió a un Bokor por una simple pelea por unas tierras. Bueno, después de analizar la evidencia, el testimonio, la ciencia, creo que ya podemos llegar a una conclusión. Un veredicto sobre uno de los mitos más persistentes y aterradores que existen. Es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Después de todo este análisis, la respuesta es mucho más compleja y, diría yo, más escalofriante que en un simple sí o no. El veredicto final es este. Los zombies del cine, los muertos que vuelven a la vida, esos no existen. Pero, y este es un pero gigante, el fenómeno que inspiró esa leyenda, ese crimen de envenenar a alguien para simular su muerte y luego esclavizarlo con drogas y terror psicológico, eso es un hecho verificable. La realidad, una vez más, es mucho más íntima y aterradora que la ficción. El caso de Clairvius Narcís nos deja con esta pregunta. Una pregunta muy inquietante. Nos obliga a pensar en lo frágil que es esa línea que separa la conciencia de la inconsciencia, la vida de una imitación química de la muerte. Es un recordatorio de que los monstruos más grandes, muchas veces, no están en el folclore, sino en el punto exacto donde se cruzan la ambición humana y el conocimiento más oscuro de la naturaleza.